Queremos dar la bienvenida a todos los que están comenzando a entrar a la conferencia virtual. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomar el tiempo, por pensar que esto es importante. Quiero decirles que estamos orando por ustedes, que estamos pensando en ustedes y que como universidad, la Universidad Life Pacific está proveyendo este tipo de recursos porque queremos ser parte de la bendición de proveer recursos que puedan bendecir, que puedan ayudar y que pueda proveer esa esperanza y esa ayuda que necesitamos en tiempos como estos. Estamos emocionados por este día. Hace 4 días comenzamos a anunciar esta conferencia oficialmente y hemos tenido una respuesta increíble. Así que estamos muy emocionados, muy contentos. Tenemos un equipo que está listo para presentar, para compartir de su corazón, de su experiencia y de sus valores y principios con todos ustedes. Así que tenemos un día muy especial. Queremos darle las gracias a todos los que se están conectando. Hace 24 horas teníamos casi 200 personas registradas. Hace unos minutos revisamos y hay casi 400 personas registradas. Ya estoy viendo los números, acabamos de comenzar, ya tenemos más de 140 personas que nos están viendo. Así que gracias a ti que nos estás viendo de cualquier parte de los Estados Unidos o del exterior. Mi nombre es Daniel Ruarte, soy el director de los programas hispanos de la maestría en liderazgo en la Universidad Life. Y hoy tenemos la bendición y el privilegio de tener con nosotros a unos panelistas tremendos. Tenemos la bendición de tener a algunos de nuestros estudiantes, algunos de nuestros profesores, de tener a nuestra presidenta. La presidenta va a estar compartiendo en unos minutos unas palabras y un saludo, porque creemos en la Universidad Life que el pueblo latino es importante, que nosotros formamos parte del impacto que Dios quiere tener en todo el mundo. Pero entendemos que estamos viviendo tiempos de crisis y queremos proveer este recurso para bendecir y ser de bendición a todos aquellos que nos están mirando. Así que le voy a pedir a la presidenta Angie Ritchie que nos salude y que nos dé un anuncio y comparta su corazón con ustedes. Thank you, Dr. Rorte. Good evening, everyone, and what a pleasure to be on the call tonight. Bendiciones a todos, gracias Dr. Duarte, y qué bueno es poder estar en esta conferencia virtual esta noche. Life Pacific University is so honored and blessed to be able to provide this webinar tonight. La Universidad Life Pacific está bendecida de poder presentar este recurso esta noche. Life Pacific is committed to the transformational development of students into leaders. Somos una institución que está comprometida a la transformación de estudiantes en líderes fuertes. Prepared to serve God in the church, the workplace, and the world. Preparados para servir, esa es nuestra misión, preparados para servir al Señor en la iglesia local o en el mundo entero. And we are so excited that hundreds of you from around the world are connected with us tonight. Y estamos muy contentos y emocionados de que cientos de ustedes se están conectando alrededor del mundo esta noche. We are committed to the world. Estamos comprometidos a todo el mundo. And to the ministry. Y al ministerio. Around the world and your ministries. En ministerio en todo el mundo y especialmente el ministerio de ustedes. I want to thank especially Dr. Daniel Rorte. Quiero darle las gracias especialmente a su servidor, el doctor Daniel Ruarte. He is a pastor. Es un pastor. A teacher. Un maestro. A scholar. Un académico. And the new vice president for academic affairs at Life Pacific University. Y el nuevo vicepresidente de los asuntos académicos en la Universidad Life Pacific. Together, we are committed to Hispanic ministry. Juntos estamos comprometidos al ministerio y a la obra hispana. And to God be the glory.
y la gloria sea para Dios for what he's going to do. The best is yet to come. por todo lo que vamos a ver que Él hace, porque lo mejor está por venir. Thank you for joining us and have a wonderful evening. Gracias por unirse a esta conferencia y tengan una linda tarde. Thank you, Dr. Richie. Thank you. Gracias a nuestra presidenta por tomar el tiempo de saludarnos y de estar con nosotros. Y hoy quiero simplemente comenzar, mientras seguimos viendo los que se están uniendo, ya tenemos un gran grupo unidos en esta conferencia, pero quiero comenzar dándole un poquito las instrucciones. La manera que hemos hecho esta conferencia es un tipo panel, así que tenemos una sesión donde van a haber varios expositores que van a compartir una sección de la conferencia, pero al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con el panel. Así que todo el equipo que va a estar compartiendo hoy, incluyendo a los invitados especiales, van a poder tener un tiempo de responder a sus preguntas basadas en las presentaciones de hoy. Así que les queremos animar que utilicen la sección de preguntas y respuestas o el chat para enviarnos sus preguntas a través de la presentación de hoy, porque queremos tomar un tiempo y responder. Así que vamos a tener un tiempo lindo, vamos a tener un tiempo donde queremos esa interacción y poder responder a las preguntas que ustedes tal vez tengan después de esta sección. Pero antes de continuar, quiero introducir así como la presidenta de la universidad celebró el hecho de que hace unos meses me nombraron a mí el vicepresidente académico. Eso requiere un cambio y una transición, así que en los próximos meses estamos en transición y acabamos de atravesar todo un proceso para contratar a la nueva persona que va a dirigir el programa de la maestría en liderazgo. Así que estamos muy emocionados, estamos muy contentos a partir del 1 de junio. Y quiero introducir al pastor Daniel Prieto, que es el nuevo director de la maestría en liderazgo. Y quiero simplemente compartir una de las cosas que salieron en el comunicado de prensa, y después le vamos a dar un tiempo a él para que comparta su corazón y que hable un poquito acerca del tema liderando en tiempos de crisis. Pero quiero decirles que a partir del 1 de junio del 2020, en un mes, el reverendo Daniel Omar Prieto asumirá el cargo de director del programa de maestría. Daniel Prieto es un líder de alto nivel durante más de 35 años como pastor, educador, ejecutivo y CEO de Conexión Pastoral, una organización sin fines de lucro que sirve y proporciona recursos a pastores, líderes hispanos de todo el mundo. Reverendo Prieto ha ocupado cargos ejecutivos muy respetados en la Oficina Nacional de la Iglesia Cuadrangular, como líder de la Comisión Hispana y entrenador misional trabajando con líderes latinos en todos los Estados Unidos. Ha estado conectado a la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano por más de una década con el reverendo Samuel Rodríguez y todo el equipo ese, y recientemente en el 2017 fue nombrado líder de la red de iglesias de líderes denominacionales hispanos. Así que es un líder aprobado, es un líder que atravesó el proceso y fue seleccionado. El reverendo Prieto es licenciado en ministerio por la Facultad de Teología Internacional, tiene una maestría en religión de la Universidad Azusa Pacific y actualmente está finalizando su doctorado en ministerio en el Seminario Teológico Fuller. Así que es un privilegio para mí celebrar esta transición y el nuevo liderazgo del programa hispano de maestría, así que quiero dejar con ustedes al reverendo Prieto que salude y que comparta un poco sobre liderando en tiempos de crisis con ustedes. Gracias, doctor Ruarte. Gracias, presidenta Richie. Gracias a todos por conectarse. Pues yo me puedo quedar con el primer apellido que me diste, Daniel Ruarte, y no tengo problema, ¿sí? Pero quiero agradecerte por tu liderazgo. Hace
muchos años atrás, muchos de nosotros y algunos de los que van a estar en la conferencia escuchando y de los que van a estar participando aquí, soñábamos y hablábamos sobre la posibilidad de tener en nuestra universidad, en Life Pacific, un espacio formal de educación en español. Y hace 2 años, cuando se te contrató para ser pionero, todos estábamos muy contentos y estamos ahora muy contentos del trabajo que has hecho para poner los fundamentos. A los que venimos después, pues nos toca construir sobre el fundamento que has puesto, y lo haremos con la mayor fidelidad posible al Señor y lealtad a lo que el Señor ha puesto en el corazón tuyo, de la presidenta y también de la universidad. Así que te agradecemos mucho. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando y participando que honestamente tomo esta posición con un sentido de mucho servicio y de simplemente una oportunidad para servir al reino. Lo hemos hecho en diferentes momentos de la vida y esto llega a casi mis 53 años y creo que es un momento como para entender que aquí es donde el Señor me quiere sirviendo al reino, y ojalá, es mi oración, que desde Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica y otros países en Europa y en otros continentes podamos servir con los programas en español y especialmente con la maestría en liderazgo estratégico, que tan necesario la consideramos para un mundo que está cambiando, para una sociedad que está en transición y para una sociedad que, como dicen muchos de nuestros gobernantes, quiere volver a su normalidad, pero definitivamente esa normalidad va a ser una nueva normalidad. Y por eso me parece tan apropiado y tan oportuno tener una conversación y un diálogo como el que estamos teniendo esta noche. Y solo para aportar mi granito de arena y poder quizás abrir la puerta a nuestro grupo de presentadores estelares que tenemos entre profesores y estudiantes de maestría que están en un nivel de maestría y que ya también muchos de ellos han mostrado y han probado su ministerio y su liderazgo en el campo, y ahora están en la universidad afinando y terminando procesos de formación. Creo que cuando nos reunimos para hablar de liderazgo en tiempo de crisis, estamos hablando especialmente en un momento donde el mundo entero está en una crisis de cambio profundo. Uno va a la Escritura y uno se da cuenta que las crisis en la Escritura terminaban por activar procesos de transición o procesos reales de llevar al pueblo de Dios a una nueva realidad, a una realidad de Dios, de donde estaban a la realidad de Dios. Y desde allí necesitamos un liderazgo en tiempo de crisis que tenga sabiduría espiritual, que tenga inteligencia bíblica, y que no solo sea un liderazgo que funciona dentro de la esfera interna de la iglesia, pero hoy más que nunca necesitamos un liderazgo bajo el señorío de Jesús, que también lidere esta sociedad en los diferentes dominios de la sociedad. Cuando uno busca la definición de crisis en el diccionario dice que crisis es una situación mala o difícil, pero luego agrega una segunda definición. Dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Y yo creo que esta pandemia, esta situación de cuarentena, esta situación de distanciamiento social, nos ha puesto a todos, a la iglesia principalmente, en un proceso profundo de cambio en la realidad donde estábamos. Como dije, para pensar y entender que vamos a aterrizar en una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad nos exige a nosotros como iglesia no solo liderar la crisis como el problema en sí mismo y de pronto solamente liderar el barco para que atraviese la tormenta, pero ¿cómo vamos a liderar? No solamente para atravesar un problema o una situación difícil, pero liderar de tal manera que lideramos un proceso de cambio que si lo queremos decir de esta forma, Dios está provocando y que tanto necesitamos como iglesia. Yo creo que lo que vamos a escuchar en los próximos minutos nos va a ayudar a nosotros a entender que cada vez que inicia una crisis en la sociedad y en la iglesia misma, entramos en una etapa de desarraigo
esa etapa de desarraigo nos va a arrancar a nosotros del lugar donde está el problema, nos va a poner en una etapa de cambio, en una jornada donde necesitamos durante esa transición ejercer cambios externos e internos para luego aterrizar en una etapa de conquista y enfrentarnos a una nueva realidad con un cambio interno y externo que nos permita a nosotros ser los líderes del reino de Dios que la sociedad necesita. Cierro solamente poniendo esto en el ejemplo del pueblo de Dios saliendo de Egipto. Hay una crisis y hay una etapa de desarraigo. Salen de Egipto, pero hay una jornada de cambio. El desierto es el cambio que los posiciona frente a la tierra prometida. Y si no entendemos cómo liderar en esa jornada de cambio, en esa jornada del desierto, no vamos a estar listos para pararnos frente a la tierra prometida y poder liderar la etapa de la conquista. Así que les animo a todos, a los que están participando, a quedarse con nosotros el resto de esta conferencia virtual y poder disfrutar y poder recibir y poder ser equipados por nuestros académicos y nuestros líderes que han dispuesto este tiempo para compartir con nosotros. Un placer poder estar con ustedes y un placer será en los próximos años servirles. Por favor, en cualquier forma que les podamos servir, no duden en comunicarse con nosotros. Doctor Ruarte, gracias por la oportunidad. Excelente, muchas gracias por compartir y saludar. Vamos a pasar directamente a introducir un poco a los conferencistas de hoy, a los expositores. Tenemos un panel tremendo. Estoy muy contento con el equipo, con el producto, con la presentación que ellos han preparado. Sé que Dios va a usar esto para bendecir tu vida, tu ministerio, tu organización. Y en cuanto a liderazgo, simplemente antes de continuar, quiero leer un poquito el panel que tenemos y quiero recordarte, especialmente los que se han unido en los últimos minutos, que este es un estilo panel y vamos a tener preguntas y respuestas al final, así que puedes usar la sección de preguntas y respuestas para escribir tus preguntas a medida que vas escuchando las sesiones. Puedes tomar apuntes, puedes pensar en cosas que te gustaría que el panel responda, y vamos a tomar un tiempo al final para hacerlo. Así que vamos a seguir. En parte del equipo que tenemos hoy es el Dr. Cruz. El Dr. Cruz es alguien que tiene experiencia en el pastorado, pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana en Montebello, de las Asambleas de Dios, maestro en el programa de licenciatura de Latin American Theological Seminary y Maranatha University, alguien con mucha experiencia pastoral y es uno de nuestros profesores también aquí en la Universidad Life, expositor, tiene un gran corazón. Los estudiantes nos dan muy buenos comentarios de sus clases, así que estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros, al Dr. Cruz. También tenemos al licenciado Jorge Hugo Morales, otro gran pastor. El único problema es que es colombiano, así que bueno, si tenemos algún colombiano por ahí, lo siento mucho, pero no se crean, es tremendo líder. Pastorea la iglesia Cuadrangular Nueva Canción en Canoga Park, California, y también ha pastoreado en Colombia, cuando estuvo en Colombia, casado con Luz Morales y tiene 3 hijos. Junto a su familia han plantado iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos, Colombia y México. Él es uno de nuestros estudiantes del programa de maestría, está por terminar el primer año. También un emprendedor, alguien que está siempre buscando cómo liderar, cómo emprender, cómo hacer cosas innovadoras. Así que va a ser una bendición tenerlo presentando en esta noche. Tenemos a la doctora Zoraida Mejía. Ella es alguien que ha estudiado y se ha preparado y que tiene un corazón para el ámbito organizacional, pero tiene también su corazón en lo espiritual. Es alguien que ama al Señor y que busca siempre la dirección de Dios. Doctora Mejía es la CEO y fundadora de la organización sin fines de lucros My New House, que se enfoca principalmente en ayudar a hijos de familias que tienen solo
con un solo ingreso. Entonces su programa más conocido es el que ayuda a las familias monoparentales con gastos de electricidad y gas durante el año. Ella es responsable en la organización de proporcionar liderazgo estratégico, de trabajar con los otros directivos para establecer objetivos y programas y planear a corto y largo plazo. Así que ella también es una de nuestras profesoras, tiene un doctorado en gerencia y ella enseña nuestras clases de comportamiento humano y los talleres que tienen que ver con gerencia. Así que es una bendición tenerla aquí con nosotros. Tenemos a la licenciada Débora Bravo, es una de nuestras estudiantes más recientes, pero también tiene un corazón para la educación y para el Señor. También es pastora junto con su esposo en Alabama, Estados Unidos, graduada de la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, España, pastora credencial por la Iglesia Cuadrangular y pastorea con Onésimo Coa en la Iglesia Misional en Madison, Alabama. Así que es una bendición también tener a Débora. Tenemos al doctor Lee. Él es también un doctor en misionología, en estudios interculturales de Fuller. Ha sido misionero, ha sido un líder, un capacitador, líder ejecutivo, fundador de la organización Capaz, que entrenan a líderes alrededor de toda Latinoamérica. Es una bendición tenerlo con nosotros. Fue misionero por varios años en Chile, junto con su esposa Lisa. Dios lo usa con muchos dones, especialmente en el ámbito de los milagros, y su corazón en cuanto a la historia de la iglesia, la historia del pentecostalismo. Así que Dios utiliza a capaz.info, es su organización sin fines de lucro, un gran líder, un gran corazón, otro de nuestros profesores aquí en la Universidad Life, así que va a ser una bendición escuchar de él. Y por último, también va a estar la licenciada María Inés Garzón. Ella es también nacida en Bogotá, Colombia, otra colombiana, que es una bendición tenerlos. Si hay algún colombiano viéndonos, les mandamos las bendiciones desde aquí, es una bendición tenerlos. Así que ha tenido estudios en publicidad y teología, y después de haber trabajado como relacionista y publicista en un reconocido centro comercial de Bogotá, recibió el llamado del Señor para servirle tiempo completo a partir del 91, junto con su esposo Carlos, y con sus hijas María Paula y María Ana. Han servido al Señor como misioneros también en Perú y actualmente sirven en los Estados Unidos en San Antonio, Texas. Así que es una bendición tenerla aquí con nosotros, y que van a compartir sus presentaciones en cuanto a liderazgo. Así que, sin más palabras, los quiero dejar con los presentadores, y vamos con ustedes directamente con el doctor Nelson Cruz, que va a ser el primero, y espero que sea de bendición para sus vidas. Gracias al doctor Huarte, gracias a la presidenta Angie Ritchie. Gracias al Señor por esta oportunidad de compartir este tema, ¿verdad? Yo quiero empezar definiendo lo que es liderazgo y definiendo lo que es crisis. El Congreso Latinoamericano que se reunió en Ecuador en el 93 definió la crisis como la interrupción grave en el estilo de vida normal, ¿cierto? De un grupo, de una persona. Y ahora, con esta crisis que tenemos, es algo global. La segunda parte de la definición dice, una crisis requiere desarrollo de nuevas formas de pensamiento y acción. En otras palabras, la crisis exige un desempeño superior de los que somos líderes, de los que ejercemos el liderazgo. Una de las mejores analogías para el liderazgo es la de un capitán, ¿cierto? Que va en alta mar y tiene que enfrentar una tempestad, una tormenta. Es claro que si el capitán no sabe cómo dirigir el barco, muy probablemente esa tormenta termine llevándolo al fracaso. Por eso es tan importante que desarrollemos temas como este, ¿verdad? Liderando en medio de las crisis. Ahora bien, ¿qué es liderar? Vamos a ver que liderar implica tres cosas. Implica, en primer lugar, servir. En Génesis capítulo 37, versículo 8,
se nos relata el momento en que José le dijo a sus hermanos que había tenido el sueño, ¿verdad?, de los manojos, y él les dijo que él veía los manojos de ellos postrándose delante de él. Y estas son las palabras, ¿verdad?, que ellos le dicen a José. Significa que tú vas a señorear sobre nosotros, significa que tú vas a dominar sobre nosotros. Esta porción, o por lo menos este pensamiento que los hermanos de José tenían, es algún tipo de idea que se tiene acerca de lo que un líder es, ¿cierto? Uno que señorea, uno que domina. Pero eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que el liderazgo es servir. Mi gran amigo, el doctor Carlos Azueta, ha acuñado esa famosa frase, ¿verdad? Servirasco, ¿cierto? Una mezcla de liderazgo con servir. En otras palabras, si liderazgo es servir, y las crisis son cuestiones que han interrumpido nuestro diario vivir y que necesitan una reacción nueva, diferente, tendríamos que preguntarnos en este momento nosotros como líderes cristianos o como líderes de empresas o como líderes en diferentes áreas, ¿a quiénes estamos sirviendo, cierto? El liderazgo no es cuántos nos sirven a nosotros, sino a cuántos estamos sirviendo. En otras palabras, debemos de preocuparnos primero por servir a nuestra comunidad, servir a nuestra comunidad de fe, a cada una de nuestras iglesias, a cada uno de los que se sirven con nosotros y trabajan con nosotros, y posteriormente servir a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque el liderazgo es servir. En segundo lugar, liderazgo es interesarse por las personas de una manera legítima. Cuando nuestro Señor Jesucristo pidió que le apoyaran en oración, solo una vez el Señor pidió apoyo en oración y es en esto. Él pidió por obreros. El contexto de la petición que él hace es que él tiene compasión por la gente, él se preocupa por la gente. Y no es que Israel no tuviera obreros en aquel tiempo, sí tenía obreros, pero estos no se preocupaban por la gente como el Señor se preocupaba. El Señor quiere un liderazgo compasivo, que realmente se interese por las personas de manera genuina. En tercer lugar, liderazgo es entrelazar lo que es la oración y la acción, ¿cierto? Es claro, hermano, cuando esto empezó, una hermana de nuestra iglesia inmediatamente me dice, pastor, tenemos que ponernos en ayuno y oración, ¿cierto? Y es claro, necesitamos mezclar, ¿cierto? La oración con la acción, ¿cierto? Un poquito de María, que tenía la contemplación, y un poquito de Marta, que tenía el trabajo. Hoy en día sabemos nosotros, hermano, que la manera de evangelizar al mundo es con proclamación, con palabras, pero también con presencia, ¿verdad? Con actos de servicio. Es así que el Evangelio de Mateo dice que nuestras obras deben de llevar a las personas a que ellas reconozcan a nuestro Señor. Es tiempo que la iglesia se levante y pueda mostrar. Yo me quedé sorprendida con el pastor de liderazgo, Wilson, ¿cierto? Él repartió 100 tarjetas de $100, fíjese, el fin de semana a su comunidad. ¿Qué ejemplo de lo que la iglesia debe de estar haciendo en este momento? No específicamente esto, ¿verdad? Pero sí diferentes actos de servicio. Hay que entrelazar la oración y también la acción. Estamos para la comunidad. Nuestra gente debe de saber que estamos ahí en este momento. También quiero ofrecer en el siguiente slide esta frase de Henry Newman, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar un poco de este pensador Henry Newman. Dice, la pregunta que debe de regir a nuestra comunidad, y aquí yo cometí un error, déjeme pasar a la siguiente expresión porque moví algo aquí que se me perdió. Los tips que necesitamos tener para poder liderar, ¿cierto? En primer lugar, lo que a mí se me ocurre es, hay que animar y organizar jornadas de oración, pero no poner a la gente a orar, sino nosotros empezar a dirigir esas jornadas de oración. El pastor Yan To, allá en Singapur, ¿cierto? Él dice en su testimonio sobre cómo enfrentaron la crisis del coronavirus, dice que él se sintió tan abrumado para saber cómo enfrentar eso. Y eso lo llevó a orar más al Señor. Así es que orar, tenemos que levantar oración. Infórmese de fuentes también serias. Hemos escuchado tantas teorías de conspiración, estamos muchas personas enfrascadas en debatir
quién causó esto, ¿cierto? ¿Dónde vino? En vez de ir a la acción. Liderazgo en crisis es acción, ¿verdad? Infórmese de fuentes serias. Es tiempo también de que como pastores que conocemos a nuestras ovejas, conocemos qué responsabilidades tienen, en qué trabajan y de qué manera todos los talentos, todas las habilidades que ellos tienen se pueden poner al servicio de la comunidad de fe, de la iglesia y también de la comunidad donde tu iglesia se encuentre. Revise los talentos. Recuérdense, 2 cabezas piensan mejor que una y también la unión hace la fuerza. Tomar decisiones. Eso es algo que debe de distinguir a un líder, ¿cierto? En realidad, cuando te dan el puesto de liderazgo, te dan la oportunidad de liderar, ¿cierto? De tomar decisiones. De alguna manera, sabemos que a veces el hecho de tomar decisiones se hace un poco difícil. En tiempos de crisis, uno debe de agilizar a través de reuniones de Zoom, de reunión con su equipo de trabajo para poder saber cómo va a ser. Invierta en las personas, invierta en la tecnología, ¿cierto? Conectar gente. En este tiempo de crisis, los líderes tenemos la tarea de conectar a las personas y hay diferentes herramientas para poder conectarlos. Otra manera, en tiempos de crisis, los líderes deben de pensar holísticamente, integralmente. La gente necesita oración, como decíamos al principio, pero necesita tal vez un nuevo trabajo, necesita alimento, necesita asistencia o guía para poder ayudarles en la salud. Hoy estaba hablando con un hermano que estaba arreglando unas cosas en la iglesia y me contó que una persona no le dio atención a su esposo, una hermana, porque decía, no, ya se va a recuperar. Lo llevó al hospital, hermanos, y cuando ella estaba registrada en el hospital, él falleció. Él falleció. Realmente esas cosas duelen el corazón y los líderes estamos para guiar, para orientar a las personas, no solamente en el campo espiritual, pero en todo lo que nosotros podamos. Somos capitanes de barco, estamos cruzando una tormenta y la gente está esperando que nosotros como líderes hagamos lo mejor. Oremos, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Antes de empezar, Josué, la toma de la conquista de Jericó, se paró frente al varón, ¿verdad? Para darse cuenta que él no era el primero, sino el segundo. Y él y Dios le guió a través de la conquista de la tierra prometida. Busquemos al Señor en oración y pongámonos a trabajar en acción. Voy a pedir a mi compañero, el licenciado Hugo Morales, que continúe con la presentación. Yo primero quiero agradecer a la directiva de Life Pacific University, a la presidenta Angie Ritchie, al doctor Ruarte y al nuevo director de la maestría, el doctor Daniel Prieto, por la invitación que me han hecho. Este es un momento interesante, un momento crítico también. Familias están siendo acabadas, derrotadas, han perdido seres muy queridos. Países como Italia, como España y en este continente, el hermoso país, Ecuador, han sufrido pérdidas irreparables. El luto ha llegado a muchos hogares. Aún así, yo creo que como líderes estamos llamados a dar respuestas sabias y muy prácticas para contrarrestar este problema global. Yo he señalado 3 puntos que considero que son claves para ser líderes en tiempos de crisis. La primera es la reacción saludable. La segunda es tener una teología saludable. Y la tercera es presentar convicciones saludables. Yo quiero iniciar con la frase de Albert Einstein para una época como esta. Él dijo que en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y eso es muy cierto, porque los ejércitos preparan mucho a sus soldados. La psiquis, la psicología del soldado es muy bien preparada. Porque un soldado en tiempo de guerra, si su emoción, su imaginación está fuerte, seguro que él va a estar afirmado en la guerra. Pero si es débil en sus emociones, será arrastrado por el temor. Así que las emociones nos pueden ayudar o nos pueden conducir a un mar de incertidumbres. También creo que Dios nos dio emociones, no para que sean enemigos nuestras,
Por el contrario, nuestras emociones son canales de expresión que reflejan en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Emociones mal direccionadas nos enferman. Emociones e imaginación bien direccionadas nos catapulta como líderes en un tiempo de crisis. La primera entonces es, el líder necesita tener reacciones saludables. Proverbios 23:7 dice que por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Esto quiere decirnos que la dificultad revela el material en que yo estoy hecho. La hora de prueba, hermano líder que nos escucha en esta hora, la hora de prueba es la plataforma para crecer o también va a revelar el castillo de arena que podemos estar construyendo. Yo hago un llamado entonces para que como líder enfrentemos este desafío con reacciones saludables. Digo reacciones saludables porque la verdad es que no estábamos preparados para esto. La última pandemia que azotó al mundo fue la de 1918, la mal llamada gripe española, que acabó con el 3 al 5% de la población mundial en aquel entonces. Y ahora, aunque desde aquí de Estados Unidos veíamos las noticias, veíamos cómo estaba Europa, España e Italia golpeados, creo que llegamos a sentir algo como si estuviéramos por encima del bien y el mal y no esperábamos que hubiéramos sido golpeados como lo está haciendo ahora el estado de Nueva York, sobre todo. Así que les animo a que enfrentemos este desafío con relaciones saludables. ¿Cómo yo puedo reaccionar saludablemente? ¿Cómo yo puedo adquirir una reacción? Ahora, digo reacción saludable porque al no estar preparado, nuestras emociones salen al ambiente. Entonces, ¿cómo yo puedo preparar reacciones saludables? Tenemos que recordar las pequeñas pruebas que hemos superado. Y segundo, es aquí donde toma mucho valor las victorias del pasado. Un desafío del pasado que mi familia y nuestra iglesia en Canoga experimentó fue que durante el verano del 2016 hasta el verano del 2019, con mi familia y con mi iglesia, decidimos abrazar una obra en la ciudad de Orlando, Florida. Ese desafío de estar pastoreando iglesias en 2 estados nos permitió fluir en creatividad. Así que nos reinventamos y comenzamos a hacer iglesia usando los medios virtuales. Los grupos de conexión lo hacíamos con Zoom. Operábamos todo, los servicios de oración, inclusive algunos servicios dominicales. Si estábamos en California, transmitíamos virtualmente para Orlando. Si estábamos en Orlando, transmitíamos virtualmente para California. Y lo que parecía que no iba a funcionar, hoy es una realidad. Yo creo que el Espíritu Santo continúa llevando gente delante de nosotros. Así que el liderazgo del día pasado, cuando orábamos con nuestros líderes, ellos decían, pastor, qué bueno que Dios nos sacó de la zona de confort días atrás. Ahora, hermano líder, tenemos que cambiar. Este es un tiempo para cambiar. No resista el cambio. Si no cambiamos, nos cambian. Lo segundo, la necesidad de tener una teología saludable. Una teología saludable no cuestiona lo que Dios está haciendo ahora, sino por el contrario, le pregunta al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Yo no he enseñado a la iglesia que la crisis no nos puede enseñar. La Biblia es el verdadero libro que nos enseña cómo enfrentar la crisis. Jesús hablando de días como estos, en Mateo 24 y en Lucas y en Marcos 13, Él dice que cuando vengan momentos como estos, no entremos en pánico. Esto es clave si tenemos una teología saludable, porque no vimos que nadie muriera de hambre en el desierto. Ninguna de las tormentas derribó la barca y ningún discípulo terminó ahogado. Entonces, incluso en los días de Habacuc, cuando la invasión caldea era inminente, Dios le dijo, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una promesa muy clave para este momento. Es una promesa teológica muy clave para este momento. Estamos liderando como bajo esa promesa. Oramos en casa, nuestra familia, y oramos con los líderes. Señor, estamos listos para verte en esta hora. Señor, estamos listos para ver el carácter proveedor, tu carácter protector, tu poder sanador. Queremos ver el honor de tu nombre. Salmo 106:8 dice, aún así Él lo salvó para defender el honor de su nombre. Y tercero,
convicciones saludables. En tiempos de crisis se necesita a alguien que tenga la convicción de dar un paso hacia adelante. Aquí quiero citar al doctor Ruarte en su libro Liderazgo y Eclesía. Un líder con convicciones saludables asume el modelo de liderazgo adaptivo. Cito al doctor Duarte cuando lo explica. Dice que el liderazgo adaptivo se enfoca en cómo los líderes ayudan a otros para adaptarse a los desafíos, cambios, situaciones o crisis que pueda llegar a enfrentar. En otras palabras, la importancia o el valor de saber cómo actuar y alentar a las personas en momentos de transición o de cambio. Líderes que nos están viendo, tengo una convicción. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. No es presunción, pero yo sigo abriendo mi Biblia y Jesús sigue diciendo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Es un honor para mí introducir ahora a la doctora Zoraida Mejía. Hola, buenas tardes. Les doy muchas gracias a todos por darme la oportunidad de ser uno de los contribuyentes en esta conferencia de liderazgo. El título de mi presentación es Resistiendo lo Irresistible. Según los estudios de manejo organizacional, la resistencia es uno de los rasgos de la personalidad de un líder efectivo. Un líder con rasgos de resistencia es un líder que controla los hechos que ocurren en su vida. Él también hace un sólido compromiso con el trabajo y las relaciones personales sin salirse de control cuando las cosas van mal. Y ve el cambio inesperado o las amenazas probables como desafíos y oportunidades de crecimiento. Mi modelo comienza con que los líderes con el tiempo de la pandemia iniciaron con una inversión emocional. Una investigación hecha por Gallup muestra que el 52% de los estadounidenses sienten que es probable o algo probable que el COVID-19 cause estragos financieros en su hogar. Y los datos del panel de Gallup encontraron que el 72% de estadounidenses están muy o algo preocupados de que ellos o algún familiar estén expuestos al coronavirus. Con todo esto, es casi imposible que un líder, aunque demuestre rasgos de resistencia, no se preocupe por su hogar y por su negocio, iglesia o trabajo. Mi segundo punto es la defensiva. Al principio de todo peligro, los líderes con rasgos de resistencia actúan con instinto de sobrevivencia, tratando de proteger el bienestar de los que están a su alcance. Es aquí cuando el líder pone más énfasis en sus líderes, liderándolos con el propósito de que ellos también cuiden del resto de las personas a cargo. Sin embargo, en esta fase, el líder puede tal vez llegar a cansar a aquellos que trabajan alrededor de él, ya que su instinto de sobrevivencia se lo indica. Gallup reportó que los líderes ahora están sufriendo de agotamiento de Zoom, ya que reportan mucho tiempo en reuniones y a veces para repetir los mismos asuntos. Rob Rawson de la Universidad de Edimburgo dijo a Wall Street Journal, todos buscan desesperadamente el botón de salir de la reunión. Todo eso es un poco agotador. Probablemente haya otra reunión de Zoom programada en media hora. Por lo tanto, el líder ha dejado bien claro el deseo de protección, ya que la desconexión trae una percepción de desprotección y es por eso que todos se mantienen conectados. Estos líderes pudieron fácilmente desconectarse, guardar la cuarentena y dejar que el mundo lleve su rumbo. Sin embargo, su instinto natural de liderazgo efectivo no se los permitió. ¿Será que el mecanismo de defensa del líder con rasgo de resistencia está cambiando el mundo? Dice Jeremy Bailenson a USA Today, esta gran rareza de interactuar virtualmente con los humanos nos hace mostrar nuestras emociones y sentirnos apoyados. También nos permite divertirnos un rato y olvidar nuestras agonías, además de estar cerca de nuestros seres amados. Otra investigación de Gallup
muestra que el 43% de los empleados de Estados Unidos trabajaban de forma remota, incluso antes de la crisis, y mucho más se han unido a sus filas. Entonces podemos concluir que sin duda el instinto natural de los líderes con rasgo de resistencia está cambiando nuestra manera de liderar para una manera más interactiva y genuina, donde el liderazgo será tan efectivo tanto en persona como en línea. Mi última fase de este modelo trata acerca de la resistencia. Es aquí donde el líder se da cuenta que no hay libro de instrucciones para una pandemia y que hay lecciones valiosas que aprender que no deberían desperdiciarse. Es aquí donde le prestan atención a los resultados de sus decisiones y aprende de que como otros líderes están lidiando con la incertidumbre, las circunstancias imprevistas, incluso el fracaso. Al resistir, comienza a mostrar esperanza para el futuro e inspirar a sus líderes, manteniendo a su equipo y a su organización anclados a lo que realmente perdura, su propósito y sus valores. Dios bendiga a todos los líderes con rasgo de resistencia. Ahora déjenme darles 3 tips para todos aquellos líderes que tienen el rasgo de resistencia o que lo están desarrollando. El primero es que las personas siempre esperan que su líder tenga una respuesta a toda circunstancia. La segunda es que las personas necesitan que el líder esté presente, incluso cuando esté distante. Entonces, gracias por Zoom y todos los medios sociales. Los líderes, y el tercer tip es que los líderes necesitan estabilizar las emociones de las personas. Esta es su responsabilidad. Y el líder pueda repriorizar el bienestar en medio de esta crisis. Ahora le voy a dar la oportunidad a la licenciada Débora Bravo, quien va a hablar acerca de crisis en tiempos de oportunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctora Mejía. Buenas tardes a todos. Le doy gracias a la Universidad Life Pacific. Es una bendición muy grande para mi vida y para muchos estudiantes. Gracias, doctor Ruarte, por la invitación y gracias a la presidenta Richie también. Y bueno, liderando en tiempos de crisis, yo quise titular como tragedia u oportunidad. John Maxwell dice en varios de sus libros, hay una oportunidad en cada dificultad. Como veo las cosas determina cómo hago las cosas. Y una crisis, según tu perspectiva, puede ser eso, o una tragedia o una oportunidad. Crisis para un cristiano es siempre un tiempo de oportunidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y antes de desarrollar, quisiera parafrasear una frase de la página 228 del libro Liderazgo y Eclesía del doctor Ruarte, 2019, dice, los líderes espirituales ven las dificultades, o sea, crisis, con la perspectiva de buscar soluciones y no para perder la esperanza. Y la manera de enfrentarlas impacta nuestra vida interior y exterior. En cuanto al impacto interior, yo veo que esta crisis o esta pandemia revela el líder que soy realmente. Y bueno, sale todo lo mejor y todo lo peor, ¿verdad? Y en algunos casos puede que hasta que no me gusta lo que estoy viendo. Pero eso es lo que sucede en una crisis, en el impacto interno. También el impacto interno en una crisis puede llegar a ser el escenario perfecto para descubrir que puedo hacer cosas que antes no era capaz de hacerlo. Y quizás aquí en 2 palabras pondría talentos dormidos. Se despertarían en ese impacto interior los talentos dormidos. En cuanto al impacto exterior que cita el doctor Ruarte, yo pensaba acerca de que una crisis rompe paradigmas. El distanciamiento social y el cierre de los templos provocaron un rompimiento de paradigmas, porque las paredes de la iglesia literalmente se rompieron, se abrieron.
Ya no estamos haciendo servicios en una habitación o en una iglesia de 4 paredes. Estamos extendiéndonos online y estamos llegando a muchas más familias y a diferentes naciones. Esto provoca un cambio de paradigma, de local a global. Aquí me gustaría contar un breve ejemplo. Una mujer de Ecuador, Guayaquil, en estos días aceptó a Jesús en el encierro por medio de uno de nuestros servicios de oración familiar y no conoce a ningún cristiano, no tiene iglesias y bueno, ella considera que somos sus pastores y quiere conocer más de Dios, está hambrienta de la palabra. Tuvimos que delegar un líder de nuestra iglesia para que le comience a dar crecimiento espiritual. Ellas se reúnen por videollamada y están teniendo un crecimiento espiritual. Una líder de nuestra iglesia desde Alabama a Guayaquil, Ecuador. Aquí diría que se está cumpliendo Hechos 1:8, perdón, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es en cuanto al impacto exterior de esta crisis. También una crisis, un impacto exterior es que descubrimos las necesidades profundas de nuestro equipo y también de nuestro liderazgo. En esta crisis, muchas iglesias no estaban preparadas para llevar a cabo reuniones a puerta cerrada. Es más, había líderes que quizás no conocían este concepto. Pero gracias a la visión de muchos de extender el evangelio más allá de sus 4 paredes, ya venían llevando los servicios online como el licenciado Hugo Morales, y la verdad el impacto no fue tan fuerte o tan doloroso. Esto es en cuanto al impacto exterior. Los 3 tips que me gustaría dejarles. He hecho un pequeño cambio porque el doctor Nelson, él habló acerca de conocer la necesidad de la gente y voy a pasar directamente a conocer la situación, no minimizar ni exagerar. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que nosotros como líderes conozcamos e interpretemos bien la situación con precisión para no perder credibilidad. Para ello debo buscar consejos. Y fijaros lo que dice Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. La perspectiva y el entendimiento individual es muy limitado. Y a veces también los prejuicios o los malos entendidos pueden causarnos problemas a la hora de tomar decisiones. Por eso nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en continuo contacto con nuestros líderes superiores, los pastores de distrito, los supervisores de distrito y nuestros grupos pastorales que nos reunimos en la semana para conocer lo que está sucediendo, escuchar ideas. Y también tenemos que tener en cuenta aquí las fuentes gubernamentales, donde podemos recibir los datos veraces, donde vamos a recibir los datos veraces. Esto es en cuanto a ayudar y colaborar en nuestra comunidad. Tenemos que conocer la situación. No podemos minimizar ni exagerar como líderes. Punto número 2 es estar abierto a los cambios. Necesitamos tener adaptabilidad, flexibilidad, y esto tiene que ser rápidamente en una situación como esta. Y no debemos perder el enfoque de lo que hemos sido llamados a hacer. Esto no se puede traducir, ¿verdad?, a criticar a otros líderes o menospreciar sus estrategias. Un líder efectivo y estratégico respeta a otros y entiende que todos formamos parte de un cuerpo y que hemos sido llamados a hacer lo mismo, aunque esto no implica hacerlo de la misma manera. Ser flexible beneficia al liderazgo y afecta en el paradigma del mismo. Necesitamos tener un paradigma global para un crecimiento global. Y es necesario un crecimiento global para que se cumpla lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y como el punto número 1 no lo pude desarrollar, agregué el tercer punto. Tenemos que mostrarnos nosotros mismos como líderes. Sí,
Si debo mostrarme vulnerable, no pasa nada. Tenemos que abrazar tanto lo real como lo ideal. El liderazgo en una crisis se desmorona cuando los líderes adoptan los extremos. O son pesimistas, solo ven lo real, y los optimistas, que son ingenuos, que solo ven lo ideal. Nosotros tenemos que encontrar ese balance, siendo nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que ser honestos acerca de la situación que estamos enfrentando todos y nunca perdamos la fe de que las cosas van a mejorar. El que la gente nos vea como realmente somos crea un nivel mayor de confianza. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Todos estamos viviendo en esta crisis y pretender que no hay incertidumbre o preocupación es ignorancia. Y esto le resta credibilidad al líder. Y bueno, sin más que decir, solamente decirles lo último, esto se trata de prevenir y no lamentar. Y más cuando estamos tratando con responsabilidad de cuidar, proteger, ayudar y servir a otros. Y quiero agradecerles a todos y darle el paso que continúe al doctor Lee Schnabel. Buenas noches a todos los participantes desde la Patagonia de Argentina hasta Canadá y quizás España. Yo no sé hasta dónde hemos llegado, pero bienvenidos a todos. Cuando fui invitado para participar en este panel, por supuesto, oré y busqué al Señor para que Él me diera una palabra para este grupo de personas. Y sentí de Dios de tocar el ejemplo de David y ver cómo Dios trataba con él en un momento de crisis para mostrarnos, para animarnos, para ver lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Porque estamos en una etapa donde Él está haciendo cambios internos con nosotros. Y me gustó el comentario de mi amigo Hugo Morales, que decía que hay que tener reacciones saludables, pero también una teología saludable para que tengamos convicciones saludables. Entonces, muy interesante lo que él mencionó. Ahora, si vamos a la 1 Samuel capítulo 30, vamos a encontrar a David en una situación muy grave donde él fue rechazado por el rey Saúl y también fue rechazado por los filisteos porque él trató de juntarse con los filisteos y ellos mismos rechazaron a David. Entonces, rechazado 2 veces por 2 grupos y vuelve a su casa, vuelve a su pueblo. Y cuando llega a su pueblo, que es un lugar que se llamaba Ziklag, encuentra el pueblo quemado. El pueblo estaba en cenizas y la familia de David y las familias de los que estaban siguiéndole habían sido secuestradas por los amalecitas, un pueblo que siempre iba en contra de Israel. Entonces, en este momento fue como una encrucijada donde David tuvo que tomar una decisión muy importante, pero también sus seguidores. Y lamentablemente dice el versículo 6 del capítulo 30, que a todos que se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, a punto que querían apedrear a David. O sea que en vez de buscar a Dios en este momento de crisis, miraron hacia adentro y se llenaron de amargura. Pero tenemos el caso de David, que él cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Ahora, un detalle que salté en este momento fue que ellos lloraron hasta que no podían llorar más y gritaron hasta que no podían gritar más. Eran hombres de guerra, hombres duros, y cuando ellos encontraron su pueblo así en este estado, comenzaron a llorar amargamente, tremendamente, por lo que había sucedido. Pero David cobró ánimo al Señor. Y después tomó el paso subsiguiente más importante. Y me gustó lo que dijo Dr. Nelson, que hay que orar y tomar decisiones y hacer acción. David consultó al Señor, tomó el primer paso de consultar al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? En versículo 8 dice, si puede pasar a la próxima diapositiva, dijo el Señor, vas a alcanzar
y rescatarás a los cautivos. O sea que el Señor le dio la dirección dentro de la crisis para que él supo los pasos subsiguientes. Yo recuerdo vivir en Guatemala durante un tiempo de mucha violencia cuando éramos misioneros, y a veces vivimos día por día por tanta violencia que estábamos experimentando en el ambiente en los años 80 en Guatemala. Pero por lo menos tuvimos dirección cotidiana, dirección diaria para que pudiéramos seguir la voz de Dios. Y después David se fue, hubo una batalla con los amalecitas, y dice el versículo 18 que él recobró todo lo que fue robado. Para mí eso es una promesa para nosotros, que todo lo que hemos perdido en este tiempo vamos a recuperar. Y yo creo que el Señor quiere bendecirnos. Yo llamo esto una victoria divina, que Dios les dio una victoria por su mano, y Él va a hacer lo mismo con nosotros, pero que para que después, cuando ellos conquistaron los amalecitas, Él tenía las pertenencias de ellos o el botín de guerra de ellos. O sea que no solamente ellos recuperaron lo que tenían, pero hubo más. Y es lo que yo llamo la bendición divina, que Dios les bendijo con el botín de los amalecitas. El tercer punto fue que David buscaba amigos y comenzó a enviar botín a ellos. O sea que Dios quiere que seamos instrumentos de bendición, no solamente para nosotros, pero para otros también. Entonces yo estoy anticipando un tiempo de cosecha espiritual durante y después de la pandemia, y muchas personas que son muy receptivos al evangelio, y habrá una cosecha de almas por esta pandemia, pero también habrá bendición para el pueblo de Dios que mantiene sus ojos colocados en el Señor, para que podamos seguir avanzando y para que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y según Mateo 24, 14, después vendrá el fin. Y al final, quiero mencionar que seamos abiertos a orar por la gente que tiene COVID. Y he orado por 4 personas con COVID, y de los 4, 3 han sido sanadas. Entonces yo creo que es un momento clave para nosotros que creemos en sanidad divina, de estar abiertos y de buscar oportunidades de orar por gente que están buscando respuestas porque tienen mucho temor de esta epidemia. Bueno, que Dios les bendiga. Ya paso el tiempo a la licenciada María Inés Garzón, y que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Life Pacific por esta invitación. Y los cambios que producen las crisis nos pueden afectar emocionalmente. Por eso el enfoque de mi presentación es el sufrimiento. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? ¿Estamos preparados para el sufrimiento y cómo respondemos a él? ¿Cuál es nuestra teología en cuanto al sufrimiento y las dificultades? Número 1, quiero hablar sobre la preparación para el sufrimiento, y quiero comenzar con una ilustración personal. Una vez estaba viajando en avión y al lado iba una auxiliar de vuelo con experiencia, mirando su teléfono, tranquila, y pasamos por una turbulencia horrible, y creo que fue la turbulencia más fuerte que he experimentado en mi vida. Cuando le expresé mi temor, ella me dijo, tranquila, eso no es nada, yo he estado en peores. Y ella seguía con su celular tranquila, y el avión se movía, parecía un terremoto. Pero eso me dio tranquilidad. Alguien que tenía experiencia en las turbulencias me habló, la pude ver tranquila, y eso, y su ejemplo me ayudó para yo estar tranquila. Para liderar en tiempos de crisis necesitamos entender quiénes somos como líderes y cómo nos hemos preparado para esas turbulencias o esas crisis, así como la auxiliar de vuelo. Ken Blanchard, en su modelo de liderazgo como Jesús, sugiere que un líder dirige de adentro para afuera. Dirigir no es mandar, no es dar órdenes. Dirigir comienza desde nuestro interior. Por lo tanto, un líder se conoce a sí mismo, conoce sus fortalezas y conoce sus debilidades. Pero al mismo tiempo,
reconoce quién es su Dios. Dios es el Todopoderoso, nos ama, es fiel, cumple sus promesas, nunca nos dejará ni nos abandonará. Cuando reconocemos nuestras debilidades, es cuando le damos lugar a Dios y llenamos nuestras vidas con su presencia, con su amor y con su palabra. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, nos sometemos a su palabra. Entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En mi debilidad, Él es fuerte. Y esta es la base tanto de la vida cristiana como del liderazgo. Si yo como individuo puedo entregarle el control de mi vida a Dios y me dejo dirigir por Él, yo voy a poder dirigir a otros con éxito. Blanchard dice, si usted vive una vida que no está orientada a entregarle a Dios el control, su perspectiva será interna y estará enfocado en usted mismo. Pero si vive para darle el control a Él, su perspectiva será hacia afuera y se caracterizará por la confianza en Dios de que Él puede dirigir su vida. Entonces, como en la preparación, dejarle el control de nuestras vidas a Dios. Eso nos prepara para la crisis y para el sufrimiento. Número 2 es aceptar el sufrimiento. La reacción humana frente al dolor, crisis, sufrimiento es salir corriendo, es evitarlo, es buscar alivio inmediato. Pero el sufrimiento es algo natural, es algo que tenemos que aceptar. Y Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también de sufrir por Él. Cuando venimos a Cristo y entregamos nuestras vidas a Él, significa exactamente eso, confiar en Él. Confiar significa soltarnos en los brazos de Dios. Una relación de confianza se desarrolla en su presencia. Es una relación de amor, la seguridad de que no me va a dejar, estará conmigo. Él me ama en todas las circunstancias. Él camina conmigo en los momentos difíciles. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estuvieron en el horno de fuego. ¿Y quién estaba con ellos acompañándolo? El Señor. El Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando sufrimos de la mano de Dios, es cuando podemos recibir la paz en medio de la tormenta. El paquete completo de la salvación, cuando nosotros vinimos a Cristo, viene con el sufrimiento y es algo que no predicamos mucho y no nos preparamos. Pero necesitamos pensar que el llamado de Dios es hasta tener que sufrir por Él, de tal forma que todo tipo de sufrimiento de nuestro caminar con Dios es entrenamiento para inclusive dar nuestras vidas por Él. Dios no promete que nos saca del sufrimiento, sino que estará con nosotros y nos llevará al otro lado. Si no estamos preparados para pasar por el sufrimiento con Dios, no estamos preparados para salir del sufrimiento en victoria. Pero Dios dice, pasa conmigo, yo estaré contigo. Número 2, y la conclusión del número es aceptar el sufrimiento. Significa confiar en Él, descansar en Él. Y el resultado número 3, Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí hay 4 beneficios. En el sufrimiento no hay pérdida, porque Dios está con nosotros. En el sufrimiento conocemos más a Dios. Su espíritu reposa sobre nosotros. Él es el consolador y Él nos consuela cuando pasamos por dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí es cuando Él se revela a sí mismo y nos revela su amor, nos revela su paz. Es en el sufrimiento, cuando pasamos por el fuego. El resultado del sufrimiento, el Espíritu Santo reposa en nuestras vidas, se revela a nosotros, somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Es algo en lo que necesitamos poner nuestra mirada. ¿Qué vamos a ver en la salida? Porque a veces nos quedamos enfrascados en nuestro presente y en nuestro dolor. Me gusta, Francis Chan hace una pregunta
Y él dice, ¿por qué necesitamos un consolador si estamos cómodos o estamos consolados? Y me gusta el juego de palabras que él hace en inglés. Why do we need a comforter when we are comfortable? El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y si queremos vivir cómodos, tranquilos, ¿para qué necesitamos al consolador? Esa es una pregunta con la que los quiero dejar. Pero para concluir, para liderar en tiempos de crisis, necesitamos reconocer que no podemos solos. Y necesitamos entregarle el control de nuestras vidas al Señor. Necesitamos que nuestro Dios nos lleve de su mano. Y necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos su consuelo, su revelación y su amor. Al final, vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Entonces, podemos guiar a otros hasta el otro lado de la orilla. Porque somos líderes que nos sometemos al líder de líderes. Muchas gracias. Gracias a todos los expositores por sus presentaciones y por compartir con todos los que nos están viendo sobre liderando en tiempos de crisis. Y como lo prometimos al principio de este día y de esta conferencia, queremos abrir, y la idea era tener un panel de expertos que hablaran sobre el tema liderando en medio de la crisis, y ahora en estos momentos vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Así que voy a estar haciendo algunas preguntas. No vamos a tener tiempo de responder a todas las preguntas, pero probablemente después de la conferencia vamos a tratar de crear un documento y enviárselos para responder a todas las preguntas. Pero obviamente por razones de tiempo y por razones de eficiencia en este caso, vamos a tratar de responder algunas, y gracias a todos los que escribieron preguntas, gracias a todos los panelistas nuevamente, gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos gente de muchísimas partes del país y también del mundo, así que qué bendición que podemos ofrecer este recurso para ustedes. Quiero, antes de pasar a las preguntas, simplemente compartir una historia que una de mis modelos de vida, una de mis frases de vida, y todos los que han tomado una clase conmigo y los que me conocen saben esto. Para mí es muy importante lo siguiente: para seguir liderando tenemos que seguir aprendiendo. Un día leía esta frase del autor John Maxwell, alguien que ha escrito cantidades de libros sobre liderazgo, y me llamó mucho la atención, porque parte de la tarea que él tiene y la misión que Dios le ha dado a él, como a muchos de nosotros, es enseñar, es preparar, a veces para algunos enseñar las escrituras, para otros enseñar en un salón de clase, o para otros las dos cosas, pero la importancia de siempre tener una actitud de discípulos, de siempre tener una actitud de aprendices, y cuánto más en un tiempo como este, cuánto más en un tiempo de crisis, y cómo los líderes que lideran bien en tiempos de crisis son líderes que entienden que en medio de la crisis tienen que aprender, y tienen que ver talleres como estos, y sé que algunos de ustedes están viendo otros talleres virtuales y otros recursos, porque es importante prepararnos y crecer y aprender. Y si queremos seguir liderando, como dice John Maxwell, tenemos que seguir aprendiendo. Y en esa misma nota estuve viendo y escuchando algunos podcasts de él, y compartía esta historia. Dice, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Y dice que él le hizo esta pregunta a cantidades de líderes. Parte de su idea de coaching, de mentorear a otros, es preguntarles, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Y dice que la mayoría, casi el 100% de los que han respondido esta pregunta, tal vez le comentaron cosas diferentes de lo que aprendieron, la lección que aprendieron, pero que usualmente la misma etapa de sus vidas. Y cuando se refiere a etapa, se refiere al momento donde ellos aprendieron las lecciones más importantes de sus vidas. Dice que casi el 100% de las veces los líderes responden de la siguiente manera. Dice que los líderes, cuando él les pregunta, hey,
¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Siempre le dicen, la lección más importante que aprendí en mi vida fue cuando atravesé el tiempo más duro de mi vida. Los valles de sombra y de muerte, las crisis, es en el tiempo de crisis donde a veces podemos aprender las mejores lecciones que nos van a ayudar el resto de nuestros días. Y si nosotros podemos modelar eso como líderes y enseñarle a otros la importancia de tomar esta crisis y liderar en medio de la crisis, no simplemente estar pasivos, no simplemente estar frustrados, no simplemente estar en depresión, sino que verdaderamente como líderes fuertes levantarnos y luchar y pelear y aprender lecciones fuertes en nuestras vidas a través de este valle, a través de esta crisis, a través del sufrimiento, como dijo a los panelistas, a través de la crisis, como dijeron los panelistas. Si podemos ver eso, entonces vamos a poder rescatar unas de las lecciones más importantes de nuestras vidas a través de esta crisis. Así que vamos a tomar un tiempo de preguntas y respuestas. Y le voy a decir al panel, una de las primeras preguntas fue dirigida al pastor Prieto, pero le voy a pedir que él responda y después si alguno de los otros panelistas quieren agregar algo, vamos a abrirlo a que agreguen. Y es de Israel Talamantes, y dice, cuando pase la crisis, ¿cómo es que vemos la iglesia hispana? ¿Tendremos que dirigir de maneras diferentes? Así que, Pastor Prieto, si quiere comenzar respondiendo a esa pregunta. No, definitivamente cuando pase toda esta crisis que estamos viviendo, nosotros tenemos que entender, como dije al principio, que la crisis nos pone en procesos, y este proceso nos tiene a nosotros ahora en el momento de cambio, en el momento de replantearnos muchas cosas. En el momento de dialogar ahora, ¿cuál es la iglesia que realmente Dios necesita cuando entremos a la nueva normalidad? Y esta es la frase que quiero rescatar. Todos queremos volver a la normalidad, pero entendemos que no va a ser la misma normalidad que teníamos antes de la crisis, va a ser una nueva normalidad. Desde mi perspectiva, creo que necesitamos nosotros hacer un ajuste, pero radical en la iglesia hispana, en la iglesia latina, en lo que yo llamaría el sistema operativo, o sea, en los paradigmas con los que funcionamos y a través de los cuales construimos programas o adaptamos programas. Es decir, en el lenguaje de la computadora, una computadora tiene un sistema operativo y entonces uno le instala programas que son compatibles y que los puede leer ese sistema operativo. El problema está en que tenemos un sistema operativo antiguo y una de las formas en que a mí me gusta plantearlo es, nosotros estamos operando en el formato de una iglesia demasiado vertical. Las iglesias verticales son iglesias que dependen de una gran visión, que necesita un líder carismático, y ese líder carismático necesita entonces estructurar un estilo de iglesia, y ese estilo provoca que busquemos miembros que se comprometan con el estilo para luego desarrollar y entrenar a la gente que funcione en nuestros eventos y estructuras de ese estilo. Creo que nosotros necesitamos como iglesia hispana cambiar nuestro sistema operativo, instalar un sistema operativo de una iglesia mucho más horizontal. Es decir, una iglesia que está mucho más descentralizada, una iglesia que tiene mucho menos control desde la cabeza y que no tiene miedo de soltar el control, de descentralizarse, y a partir de ahí, eso nos pide a nosotros que en lugar de operar en base a una gran visión, empecemos o volvamos a las bases de operar en función de la gran comisión. Y la gran comisión, cuando mueve a la iglesia, busca un liderazgo compartido, no un líder carismático. Y ese liderazgo compartido, entonces, mira a la iglesia no como un estilo, sino como o pescadores de gente de un estilo, sino como gente que hacemos discípulos de Jesús, que tienen el potencial de ser obreros del reino de Jesús, y en lugar de entrenarlos para que sirvan en un ministerio de la iglesia, necesitamos empezar a equiparlos para que ellos sean ministros de Dios todos los días en el diario de la vida. Así que lo dije lo más rápido que pude, pero básicamente la respuesta es, necesitamos salir del sistema de la iglesia vertical y entrar en una iglesia mucho más horizontal. Y necesitamos empezar a hacerlo ahora, antes de entrar a la nueva normalidad, para que cuando entremos podamos realmente ser la iglesia que esta sociedad va a necesitar y que el reino de Dios nos está pidiendo.
¿Algún otro panelista que quiera agregar algo? Sí, doctor Duarte, sí quiero añadir algo de lo que dijo Daniel. Estaba mirando un artículo que escribió Ralph Moore hace una semana, y Ralph Moore, que había implantado 70 iglesias personalmente, decía que nosotros vamos a ver a las iglesias que han hecho un compromiso muy fuerte en grandes eventos y también excelencia, van a sufrir, pero las iglesias que han colocado discipulado y grupos pequeños van a prosperar. Entonces fue muy interesante que lo que Ralph dijo, y este cambio es la nueva normalidad que tenemos que buscar para que, como dijo Daniel Prieto, que tenemos que enfocarnos más en la gran comisión y cumplir con ella, pero más horizontal que vertical. Excelente. Excelente. Vamos a ir a la segunda pregunta y tiene que ver con qué consejo le podemos dar a los líderes que están a veces alarmando o replicando lo que está ocurriendo, las noticias. Se vuelven hasta cierto punto el noticiero de la crisis, pero en realidad no están ofreciendo respuestas a las crisis. Le voy a decir, no sé si hay, Hugo se anima a responder esto, o doctor Cruz, uno de los dos. Sí, yo quiero decir, no es una frase mía, no sé quién la dijo, pero yo creo que el hecho de que haya redes sociales y todos tengamos libre expresión no nos permite colaborar a la desinformación. Entonces, abundante información es abundante desinformación. Entonces, en gran parte de las imágenes que pasan incluso son imágenes de años atrás. Entonces, hay una desinformación a través de las redes sociales. La verdad, hay desinformación. Yo creo que de todas maneras no son medios autorizados tampoco, pues, para dar esa información, y menos en estas circunstancias que estamos viviendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Uno de mis lemas, doctor Duarte, es una frase de uno de mis escritores favoritos, Alessandro Bronzato. Dice que Dios nos ha llamado a ser testigos y no policías, ¿cierto? Entonces, mi manera de ver el ministerio es no poner mucha atención en lo que otros hacen, digamos, si es algo que no va con mi línea. Lo que nosotros tratamos de hacer es plantear conceptos que podemos hacer, actividades que se pueden hacer. Gracias a las redes sociales podemos escuchar cosas malas, pero también podemos aprender de otras ideas que otras iglesias están haciendo, y entonces es mejor enfocarnos en el aspecto positivo, las cosas buenas que podemos aprender en las redes, lo que otros están haciendo, lo que otros están enseñando, y de alguna manera modelar el aspecto positivo, porque yo creo que empezar una guerra con lo negativo sería unirnos a ese lado. Entonces creo que es mejor plantear conceptos positivos, actividades que podemos hacer, y pues orar por esas personas, ¿verdad? De alguna manera. Excelente. ¿Alguien más? A mí me gustaría decir algo, doctor Duarte. Claro. En el punto de conocer la situación, ¿verdad? Hablaba acerca de tener fuentes gubernamentales fiables y que nos provean datos veraces, porque pues la gente tiene la inquietud, tanto los miembros de la iglesia como las personas que estamos liderando, y empiezan a buscar y dan clic en un lado y ese lado les lleva a otro y ese lado, y entonces como que absorben muchas cosas, y sé a ciencia cierta que hay personas que están sin dormir por tanta saturación de información. Entonces, yo pienso y creo que nosotros como líderes, como personas que estamos influenciando, tenemos que estar, ¿verdad?, preparados para esto, tenemos que informarnos, tenemos que ir por delante, ¿verdad? Tenemos que actuar los primeros y no ser los últimos. Que cuando alguien de la iglesia venga con una pregunta, nosotros ya tengamos la respuesta de ida y vuelta.
Eso quiere decir que me voy a informar en redes fiables, en fuentes fiables, o levantar el teléfono y pedir un consejo a un pastor amigo que yo sepa que es estudioso, que lee mucho. Mira, ¿qué opinas de esto? Poder hablar, poder buscar esos consejos. Necesitamos hacerlo porque en este tiempo, doctores, y personas que nos están viendo, es cuando se presta a salir la ignorancia a flote, ¿no? Porque empiezan a mirar una cosa a otra. Cuando yo veo una información en Facebook, entro y lo primero que hago es buscar la fecha de publicación. Entonces, pienso que esos tips nos ayudan y la gente, ayudarlas a que estén informadas, porque ellos no quieren ver las noticias porque les agobia el tema de la crisis o les agobia esto, pero a su vez están ignorantes de cosas que han pasado, que están pasando y que van a pasar. Gracias. Excelente, gracias. Creo que en cuanto a la diseminación de información, creo que los líderes tenemos que ser estratégicos en cómo enseñar a aquellos que nosotros influenciamos, cómo enseñarles a ellos a identificar las fuentes que son fuentes benignas y fuentes reconocibles y fuentes que verdaderamente le van a llevar a la información correcta. Hoy en día, con el uso de la globalización, del internet, hay cantidad de información en las redes, y eso, si nosotros nos dedicamos solo a enseñar y a liderar, pero no a enseñar cómo aprender, entonces ahí es donde vamos a poder a fallar como líderes. Y la importancia, como dijeron algunos de los panelistas, de aprender qué son los lugares, qué son las fuentes correctas para poder tener la información correcta. Así que eso es parte del liderazgo. El liderazgo tiene que enseñarle a las personas que Dios ha puesto en tu vida para ser de influencia qué es el lugar correcto, las fuentes correctas para aprender la información correcta. Y que no todo lo que está ahí afuera es verdad. Y ese es el trabajo de los líderes. Pero vamos a pasar a la próxima pregunta, y son dos preguntas en sí. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta crisis de Eduardo Belmont, y cómo es que esta crisis nos va a cambiar como líderes, ¿no? No necesariamente en cuanto a la iglesia, pero como personas? A ver quién se anima a responder. Disculpa, Daniel, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es lo que podemos aprender, si podemos aprender algo de la crisis, y como líderes, cómo es que vamos a ser diferentes como individuos, como personas después de esta crisis? María Inés. Una de las cosas que yo creo que podemos aprender es que esta es una oportunidad para evaluar muchas cosas. Y yo creo, como dijo el pastor Daniel, yo creo que no vamos a volver a lo normal que teníamos. Y yo creo que también que si somos inteligentes como líderes y siervos del Señor y en oración, podemos evaluar muchas cosas que estábamos haciendo y que posiblemente Dios nos está dirigiendo a hacer cambios. Y creo personalmente que ese es el plan de Dios, dirigirnos a algo, porque a veces uno sigue con el mismo formato toda la vida, a menos que haya algo que nos impulse a cambiar el formato. Excelente. Yo creo también que crisis como estas nos confrontan en nuestros paradigmas de vida, de liderazgo y de ministerio. Es decir, estas crisis no confrontan necesariamente nuestras prácticas, pero confrontan la razón por la que hacemos esas prácticas. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que evaluar y tenemos que dejar que las crisis se metan adentro y empiecen a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos actuando como estamos actuando, por qué dirigimos la iglesia como la dirigimos. Entonces, creo que si hay algo que necesitamos exponernos, no es que la crisis cambie el exterior, cambie nuestra apariencia,
pero tenemos que permitir que el Señor se meta adentro de en esta crisis y dialogue con las motivaciones por las cuales hacemos y nos comportamos como tal. Yo digo, una de las cosas que la crisis hizo es confrontar, y lo mencionó alguno de los panelistas, el hecho de que nos congregamos los domingos en el templo. Es decir, yo pienso, la iglesia como tal centralizó la vida y el ministerio de la iglesia en el evento del domingo, en la reunión en el templo. Nos quitaron el templo, nos quitaron la reunión y tuvimos que cuestionarnos un montón de cosas, y entonces nos dimos cuenta a muchos de nosotros que de repente el evento del domingo era más importante que el Señor del evento. Y nos dimos cuenta que había que replantear paradigmas de liderazgo en nosotros y cómo hacemos las cosas en la iglesia. Entonces yo dejaría esta nota sumándome a mi amiga María Inés, de decir, dejemos que esto confronte realmente nuestras filosofías de vida y de ministerio y nos alineen de vuelta con la palabra y con el corazón de Dios. Hugo. Yo quiero añadir algo ahí, que nuestra experiencia de Florida fue muy importante. Y el pastor Daniel no lo ha mencionado, pero en este proceso de reinventarnos hace 4 años y hace 2 años, creo que llegaron 2 libros muy buenos a nosotros. Los 2 libros que ha escrito el pastor Daniel Prieto, el liderazgo en equipo, la 6C del liderazgo en equipo, el trabajo en equipo. Ese fue un excelente libro. Lo trabajamos con ambas congregaciones y eso permitió que nosotros, mi esposa y yo, que no sabíamos cómo comportarnos, de verdad, esta es la palabra clave, no lideramos una iglesia centralizada en nosotros, sino la iglesia se descentralizó. Y los líderes comenzaron a abrazar, a entender la iglesia como cuerpo de Cristo. Y hace 2 años, creo, ya vamos para 2 años, Comunidad Segura, yo creo que fortaleció nuestra iglesia. Entonces, por eso yo decía que Dios sí nos ha llevado hacia adelante a esto. Lo que yo creo que debiéramos detenernos un poquito y revisarnos, que creo que como líderes ya Dios nos llevaba adelante. Entonces, a nosotros, lo digo la verdad, esta situación de hacer iglesia no nos agarró desprevenidos. Y esos 2 libros llegaron muy bien, y por eso usé la palabra saludables, porque son 2 libros que sanan el liderazgo y provocan una iglesia con un estilo de vida saludable. Ya no lidero desde el temor, no lidero que alguien me va a quitar, que alguien me explique mejor. No lidero así. Lidero la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, muy claro esos 2 libros. Excelente. Doctor Daniel. No estaba planeado el comercial, pero están justo los estudiantes tomando esa clase, así que tienen los libros ahí. Mejorar la calificación. ¿No? Doctor Ruarte, estamos justo con el profesor Daniel en la asignatura y llegaron mis libros hoy mismo. Entonces, aquí los tengo, ansiosa por leerlos. Los recomendamos a todos. Perfecto. Excelente. Esta pregunta es para la doctora Zoraida. Alexis Fuentes preguntó, ¿qué tal los líderes que están a la defensiva? La defensiva es una característica de todo ser humano. En realidad, cuando uno nos enseñan a manejar, si usted se recuerda, le dicen siempre maneja la defensiva. Es más, los animales en la selva también actúan a la defensiva. Ellos están cuidando sus crías, ellos están cuidando su rebaño, ellos están cuidando todo lo que tienen alrededor. Y el liderazgo es parte de eso. El liderazgo tiene no solamente una familia que tener que liderar, sino tiene a veces un negocio, empleados, y a veces tienen iglesia. Entonces tienen a veces un gran número de personas donde tienen que liderar, y la defensiva es totalmente normal. Ahora, ¿cuándo se vuelve anormal? ¿Cuándo se vuelve perjudicial para la humanidad? Es cuando solamente busca el interés personal y no busca el interés de las personas que están a su cargo, o solamente busca el interés de las personas que están a su cargo alrededor de él, pero no se preocupa de la humanidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizarnos que nosotros somos líderes de la humanidad. Nosotros no somos líderes de solamente, aunque sí, visualmente usted pueda tener un rebaño y ciertas personas a su alrededor, pero en realidad una vez usted se vuelve líder y usted es líder de la humanidad.
¿Alguien quiere agregar algo a eso? Los líderes que están a la defensiva. Ok, pasamos entonces a cómo trabajar una cultura, hablando y también refiriéndose al liderazgo, ¿no? Trabajar en una cultura tan individualista y que tiene falta de comprensión en cuanto a la unidad de trabajo. Si Nelson lo puede responder, creo que fue Osvaldo Hidalgo que la preguntó para usted. Yo creo que hay una palabra que en temas de liderazgo es muy popular hoy en día, ¿no? Hacer todo intencionalmente. Cambiar los paradigmas, descubrirnos eso que el hermano Prieto decía, volvernos horizontales, ¿cierto? Y sencillamente, intencionalmente empezar a programar, a ser nosotros como modelos, como ejemplo, tratando de dar más participación a las personas, considerándolos en toma de decisiones. Eso ayuda a la motivación, pero también a trabajar en equipo. Realmente, hoy estamos nosotros aquí, lo decía yo en mi red social ahora, representando a un montón de gente que trabaja con nosotros. Nosotros somos el rostro de ellos, pero sin ellos no podríamos hacer el trabajo. Entonces, más horizontales seamos, más busquemos intencionalmente darle oportunidad a otros, desarrollar nuevos líderes, entonces definitivamente estaremos yendo por un buen camino. En el libro de Hechos hay un problema entre Pablo y Bernabé, que lo llevó a separarse, ¿verdad? En el segundo viaje, ¿no? Y el problema no es teológico, el problema es práctico. Parece que Pablo no había entendido que a Bernabé le encantaba desarrollar nuevos líderes y estaba formando a Juan Marco, ¿verdad? Pero lo quería llevar para el segundo viaje, pero Pablo no quiso, ¿verdad? Bernabé estaba en el negocio de desarrollar nuevos líderes y eso es algo que a la postre Pablo tuvo que entender, ¿no? Con Silas y con el resto demás de equipo. Así que hay que ser intencionales en el desarrollo de líderes. Doctor Duarte, ¿puedo añadir algo de lo que Dr. Cruz dijo? También siguiendo con este tema de trabajar en equipo, creo que tenemos que dejar los modelos de los llaneros solitarios como pastores y que trabajemos en equipo como pastores entre ellos mismos, consultándonos el uno al otro, pidiendo consejos, porque, por ejemplo, mañana yo tengo una reunión de Zoom de como 10 pastores de Sudamérica y vamos a estar proyectando metas para los próximos 5 años, pero la base de eso son amistades y confianza entre nosotros mismos. Y tenemos que luchar para que haya más transparencia entre nosotros mismos y no trabajar como, perdóname, como sacerdotes de una parroquia. Y típicamente, como dijo Daniel, una muy vertical a veces, pero no hay relaciones horizontales con otros líderes los cuales pueden ayudarnos en las luchas que estamos enfrentando. Entonces, eso sería algo para añadir de lo que dijo Dr. Cruz. Excelente. Excelente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, tengo muchísimas preguntas más, vamos a tener que tomar tiempo probablemente respondiendo a estas preguntas por escrito y después mandándoselas a todos los participantes, porque verdaderamente el tiempo ha pasado muy rápido y de verdad que ha sido algo muy interesante la conversación. Quiero terminar con una pregunta de Neil Páez, en cuanto al rol de las instituciones educativas, preparando líderes para este tipo de momentos, en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a las redes, en cuanto a, y yo puedo pensar en cuanto a liderar en tiempos de crisis, ¿no? ¿Cómo es que nuestras instituciones educativas, institutos bíblicos, universidades, colegios están preparando y desarrollando a nuestros líderes en estas áreas? Y le voy a pedir a algunos de ustedes que respondan, ya, tal vez algunos de los estudiantes que están pasando por este programa, cómo es que este programa les está ayudando en cuanto a la tecnología, en cuanto a cómo los está preparando para liderar mejor en tiempos como estos. Hay algo que, okay.
algo que debemos de tomar en cuenta es que el liderazgo toma tiempo. No es algo que vamos a desarrollar de la noche a la mañana. Entonces, en el pasado se creía que el liderazgo era nato, que uno nacía. Entonces, si usted nace líder, entonces usted va a llegar a ser líder. Pero con el tiempo y mucho estudio se han dado cuenta de que no es necesariamente de esa manera, que aún los líderes, aunque tuvieran esa parte nata, han fracasado. Entonces, lo han venido vinculando poco a poco, que es muy importante que los líderes también estudien, que también se conozcan de los fracasos, de las mejorías, de todo de otro, y que se instruyan para que su liderazgo pueda ser trascendental. Entonces, una carrera en liderazgo es algo que le pueda llevar a donde usted necesita llegar, que es una carrera de liderazgo efectivo. Sí, Débora. Sí, yo quiero agregar que efectivamente, para mí esta carrera, este máster es un reto. No me gustaba hacer una carrera, no me gustaba la idea de hacer una carrera o unos estudios online. Me gusta lo presencial. Pero he de decir que para mí ha sido un reto que se puede llevar a cabo, que es muy satisfactorio, aprender a usar las redes por medio de la universidad. No solamente me prepararon para este tiempo, los estudios, los libros que estamos viendo. Desde enero que empecé, es como si esos 3 meses, esos poquitos meses, semanas que hice hasta que empezó todo esto de la crisis, sabía como demasiado, ¿no? Habíamos visto temas como la inteligencia emocional, y entre nuestras compañeras hablábamos, bueno, aquí hay que poner en orden, ¿verdad? Hay que poner en práctica lo que aprendimos en tal clase, en la clase de organización. Entonces, la verdad es que es una ventaja. Y bueno, también añadir como parte personal, sacarnos los estereotipos, sacarnos esos modelos de la cabeza, ¿no? Yo no soy joven, soy mayor, pero escuché en muchas ocasiones, ¿verdad?, la crítica o el prejuicio hacia pastores que ya venían trabajando en redes sociales, o las iglesias que tenían el sistema de diezmo o de ofrenda online. Y gracias a esa cultura que ya se venía llevando a cabo, muchas de las iglesias no hemos tenido ese impacto, ese golpe, o por el mismo hecho de que lamentablemente las redes sociales se usan para muchísimas cosas, para muchas cosas. Entonces la gente hispana es un poco reacia a meterse en Facebook o a tener un Instagram o a tener un YouTube o es más, solo se meten a YouTube para ver prédicas de pastores famosos. Y es muy difícil que la gente entre a conectarse con la iglesia en el Facebook. Es algo paradójico, ¿verdad? Pero son paradigmas. Alguien hizo una pregunta acerca de eso, ¿cómo romper un paradigma donde la gente cree que está todo normal? Pienso que no hay nada normal ahora mismo, todo es algo fuera de lo común, y nosotros necesitamos capacitarnos espiritualmente para ir a lo sobrenatural. Pienso que un líder estratégico hoy necesita ese toque sobrenatural del Espíritu Santo más que nunca para que nosotros podamos liderar. Y bueno, recomiendo 100% este máster. Es para mí, la verdad, una apertura de ojos, de mente, de corazón. Estoy muy contenta con todo lo que llevo aprendiendo. Lo publico continuamente en mis redes sociales y les doy muchas gracias también por esta conferencia, que sé que está siendo de mucha bendición para personas, para iglesias, para líderes y pastores. Excelente. Quiero terminar simplemente diciendo que la importancia de prepararnos no la podemos medir. Y es algo que como pastores a veces enseñamos en nuestra iglesia, la importancia de aprender más de la palabra de Dios. Pero cuando llega la hora de ser formados y comenzar a llegar a nuevos niveles, a veces comenzamos a tener limitaciones y a tener nuestras dudas en cuanto a eso. Pero quiero decirle que no hay mejor inversión que uno puede hacer que
aprender, que crecer, así como crecemos en la palabra de Dios, crecer en nuestros dones de liderazgo. Una de las cosas que cuando hablamos sobre respondiendo a esta pregunta, si las universidades están enseñando a nuestros, o los programas educativos están enseñándonos a liderar en tiempos como estos, a entender el aspecto tecnológico y contemporáneo y de liderazgo. Y creo que esa es una de las cosas que a mí me ha apasionado y me ha llamado mucho la atención el tema del liderazgo. Y sé que muchas veces, por años, nuestros institutos bíblicos, nuestros seminarios, nuestras universidades, se enfocaban simplemente en Biblia y teología, maestrías en teología, maestrías en divinidades, que nos llenan a veces la cabeza y tenemos mucha buena información, pero cuando llegamos a tiempos de crisis nos cuesta poder liderar y nos cuesta tener las herramientas para liderar en tiempos de crisis. Y creo que esa es una de las cosas que me ha motivado y me ha ayudado a amar este programa, a amar lo que hacemos como institución. Nuestro enfoque es preparar líderes. Así el programa tiene un pilar que tiene que ver con la eclesiología, que tiene que ver con temas teológicos y bíblicos, pero también tiene un pilar cultural que tiene que ver con cómo nosotros lideramos culturalmente, con cómo nosotros, como decía la licenciada Débora, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia cultural, y tiene un pilar también organizacional, netamente organizacional y de liderazgo, que nos lleva a entender esas áreas que a veces como pastores, si estamos en un contexto simplemente pastoral y tomamos títulos que simplemente nos expanden el conocimiento teológico y bíblico, a veces nos falta ese conocimiento organizacional y de liderazgo para poder dirigir nuestras iglesias de la manera más eficiente, más efectiva, y tenemos clases que tienen ese énfasis puramente organizacional, empresarial, y clases que tienen un énfasis cultural, un énfasis de como líderes, cuidarnos y cuidar a nuestra gente, y énfasis en teología y Biblia. Pero esa es parte de nuestra misión, preparar líderes que puedan liderar en tiempos como estos. Y si estamos viendo, tenemos un panel de líderes que están haciendo un trabajo excelente, y aquí podrían haber estado muchos más profesores y muchos más estudiantes que están liderando, y seguramente algunos de ustedes nos están viendo y están haciendo un tremendo trabajo, y están haciendo un tremendo trabajo también en sus estudios, así que sigan adelante. Pero quiero antes de terminar, al principio de nuestra conferencia tuvimos la bendición de tener a la presidenta Angie Ritchie, es la presidenta de la universidad, y me gustaría que ahora que nos estamos despidiendo, ella nos dé un saludo para finalizar. I would like for our president, Angie Ritchie, to give a greeting as we conclude this session. Así que con ustedes, la presidenta Angie Ritchie. Well, thank you everyone for a wonderful session. I'm so grateful to God. He has been glorified tonight. Amen. So thank you and God bless. Excelente. Dijo gracias a todos por una tremenda y excelente conferencia, y dijo que ella sabe que Dios ha sido glorificado esta noche, que Dios los bendiga grandemente. Así que cerramos este tiempo. El pastor Daniel Prieto va a hacer una oración para concluir, el nuevo director de la maestría en liderazgo. Pastor Prieto. Antes de orar, quiero decir dos cosas. Varios han preguntado si esta maestría es en liderazgo cristiano o puede servir para el campo empresarial. Entonces, aclaramos que la maestría es una maestría en liderazgo estratégico, y como nos acaba de decir el doctor Ruarte, tiene un pilar teológico, tiene un pilar cultural y también un pilar organizacional, y prepara líderes para todas las esferas de la sociedad, no solo para la iglesia. Y es importante que sepan de que con un bachillerato, una licenciatura de universidad, no importa la carrera o el título, pueden aplicar esta maestría en liderazgo. Lo que preparamos es seguidores de Jesús, cristianos, que puedan ejercer liderazgo en todos los dominios de la sociedad. Iba a decir algo más,
pero se me olvidó, debe ser la edad. Así que mejor lo dejo ahí y vamos a cerrar con una palabra de... varios están pidiendo información y están preguntando si van a recibir la grabación. Entonces, queremos decirle que a todos los que se inscribieron van a recibir en los próximos días una copia de esta conferencia virtual en video. Así que gracias a todos por atender. Señor, te damos gracias por la oportunidad de tener un espacio común de diálogo. Esto no es un monólogo, esto es un diálogo. En las crisis, son nuestros mejores momentos de diálogo como comunidad de fe, como comunidad de ministros y de líderes. Señor, gracias porque hemos sido enriquecidos por quienes compartieron abiertamente a todos, pero al leer cada pregunta, al leer, Señor, cada interacción de aquellos que participaron y no se vieron en el video, nosotros también hemos sido enriquecidos. Nuestra oración como iglesia y como universidad y como equipo que te sirve, Señor, sigue provocando diálogos que nos enriquezcan, que nos confronten y que nos preparen para lo que tú nos estás llamando, para el futuro que nos espera, el presente que vivimos. Bendigo a cada panelista y a cada uno de aquellos que participaron en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, seguimos conectados y vamos a enviarles la información como dijo el pastor. Bendiciones. Amén.